Cordial saludo, somos maestrantes de educación de la Universidad de Manizales. Les queremos compartir este video en el cual exponemos aspectos importantes sobre la investigación etnográfica. El grupo está conformado por Andrea Muñoz del Valle del Cauca, Luzneyi Triana del departamento del Tolima y quien les habla, Carolina Salgar del departamento de Antioquia. La etnografía es un método de investigación de corte cualitativo, caracterizado por el trabajo de campo y la interpretación de los significados. Ha sido utilizado principalmente en la antropología, pero por su versatilidad ha venido tomando fuerza en otras disciplinas como la economía, la sociología, el trabajo social y la politología. Incluso está siendo utilizada para estudios de mercadeo. Esta se enfoca en la observación y descripción detallada de las costumbres, los comportamientos, las prácticas que poseen determinados grupos sociales. El objetivo de esta básicamente es comprender la cultura y la vida en la cotidianidad de las personas desde una perspectiva interna, tratando de interpretar el significado de sus acciones, creencias en su propio contexto. Origen e historia de la investigación etnográfica. Comenzamos etimológicamente con la palabra griega que significa etnos, que significa tribu o pueblos, y grapos, que significa yo escribo. Por lo tanto, es la ciencia de los pueblos y de las naciones. Es así como se da origen a la investigación etnográfica, con Heródoto, que era considerado el padre de la historia griega, quien hacía unas narraciones objetivas de los acontecimientos. Continuamos con Marco Polo, que era comerciante y explorador veneciano, que viajó extensamente por Asia y hacía una descripción de todas las exploraciones que realizaba. Continuamos con los colonizadores o los cronistas, que hacían una descripción y registro de lo que sucedía en los nuevos territorios que ellos iban colonizando. Las interacciones con las nuevas culturas desconocidas por Occidente, donde hay un choque cultural entre los colonizadores y los colonizados, y de allí también parte de esa etnografía. Y se divide entonces entre grandes periodos. El primer periodo inicia a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y se lleva a cabo con la profesionalización de la antropología social, con la gran obra de Malinowski, la cual busca el estudio de las pequeñas comunidades que están situadas en puntos muy lejanos de la geografía global, con argonautas, defendiendo así la observación participante, el trabajo de campo como un sistema para delimitar la praxis. En el segundo periodo entonces ya viene la influencia de la lingüística con los análisis estructurales de la sociedad, con Strauss apoyado con Saussure, quienes buscan las estructuras detrás de los hechos socioculturales, como una explicación de los modelos mentales inconscientes y sobre todo universales, con la estructura de los mitos. En el tercer periodo ya es más plural y es donde aparece Oscar Walsh, donde nos muestra que la persona pasa a ser entendida como un proceso, un elemento o un constante cambio de adaptación. Después viene otra concepción por parte de Gadamer, que nos induce a apartarnos de nuestros preconceptos, pero a su vez nos dice que son indispensables en la medida que nos necesitamos a ellos para acercarnos a la realidad, por la cual la denomina horizontes de sentido. Y por último tenemos a Eduardo Restrepo, con la posibilidad de análisis de las prácticas y de lo que la comunidad dice en realidad de esas prácticas, o sea, el sentido y el significado que se da. Ya. Dentro de los tipos de investigación etnográfica podemos identificar la investigación etnográfica multisituada, que es un tipo de investigación que estudia un grupo social determinado, particular, donde se estudia, se observa y se interpreta los diferentes comportamientos, prácticas, formas de pensar y de actuar de dicho grupo social. Tenemos la etnografía digital, que es un tipo de etnografía virtual donde se estudian cómo se construyen las diferentes prácticas y subjetividades y las relaciones de estas con el ciberespacio. También tenemos la etnografía transversal, que es un tipo de etnografía que estudia un grupo social particular, pero en momentos determinados. Igualmente, tenemos la etnografía clásica u holística, que es una etnografía que investiga grupos sociales totales, es mucho más extensa y por ello los resultados de la investigación se presentan en forma de libro debido a su extensión. Es importante también tener en cuenta que hay otros tipos de investigación como es la microetnografía,
que es un tipo de investigación que amerita un corto tiempo en el manejo de dicha investigación, por lo cual también es más restringida, a diferencia de la macroetnografía, que requiere de largos periodos de tiempo para hallar los resultados, es decir, de varios años, y por consiguiente de la participación de varios investigadores en dicho proceso. También tenemos la etnografía etnohistórica, que es un tipo de investigación etnográfica que implica el recuento de la realidad cultural actual como un producto de sucesos del pasado. Y por último tenemos la etnografía procesal, que es la que describe diversos momentos de los procesos. Esta puede ser funcional cuando explica un sistema cultural o un sistema social, y puede ser diacrónica cuando explica los diferentes casos como resultados de un proceso histórico. Desde la etnografía comúnmente se estudian aspectos de la vida cotidiana, los significados culturales y las interacciones sociales de los grupos y comunidades. El enfoque etnográfico se interesa en comprender cómo las personas construyen y dan sentido a su realidad, enfocándose en áreas específicas como prácticas y rituales, normas, valores y creencias, organización social y roles, identidad y pertenencia, la relación con el espacio y el lugar, el lenguaje y la comunicación, los procesos de cambio y adaptación que se dan en algunas comunidades y la interacción en el ámbito digital. Haciendo referencia a las prácticas y rituales, básicamente lo que se estudia son esas prácticas cotidianas que se dan al interior de esas comunidades y los rituales religiosos o celebraciones que se hacen. En cuanto a las normas, valores y creencias, estudian los principios y valores que orientan la conducta y las relaciones dentro de los grupos. En cuanto a la organización social y roles, exploran cómo se estructuran las relaciones sociales dentro de una comunidad, incluyendo aspectos como los roles de género, las estructuras familiares, los liderazgos y las jerarquías que se pueden presentar allí. En cuanto a identidad y pertenencia, se analiza cómo los individuos y los grupos construyen y expresan su identidad y el sentido de pertenencia, explorando los símbolos, los lenguajes y narrativas que definen a la comunidad y permiten que los miembros de ella se identifiquen pues con determinado grupo. En cuanto a la relación con el espacio y el lugar, examina cómo las personas interactúan con su entorno físico y social y cómo los espacios como los hogares, como los lugares sagrados, los espacios públicos contribuyen a formar la identidad cultural y social de ese determinado grupo. En cuanto al lenguaje y la comunicación, el uso del lenguaje, las metáforas y expresiones propias de esa cultura se estudian para entender cómo reflejan y refuerzan las creencias y las estructuras sociales. En cuanto a los procesos que se dan por cambios y adaptaciones, en estos momentos o en estos contextos de globalización, de migración y cambio social, pues la etnografía investiga cómo las comunidades se adaptan, se resisten o transforman sus prácticas y sus valores en respuesta a las influencias externas. También tenemos el aspecto de las interacciones en el ámbito digital. La etnografía también pues tiene un corte digital y básicamente explora las dinámicas y la construcción de identidades en comunidades en línea o comunidades virtuales que se dan a través de redes sociales, de espacios digitales, observando las interacciones, las normas y los valores propios de esos ámbitos virtuales. En cuanto a la investigación etnográfica y epistemológico, tenemos que hacer parte del sistema socioconstructivista, ya que es co-construido a través de las realidades e interacciones profundas de un grupo social, cultural o un sistema entre el investigador y el objeto de investigación. Es hermenéutica y didáctica, ya que es una disciplina que interviene y explica a través de un proceso dialéctico la comunicación verbal y no verbal entre el investigador y el grupo social. Los hallazgos son co-creados, quiere decir que utiliza también una parte de lógica inductiva y abstracta. Con construcción EMIC, quiere decir que el investigador está dentro de la comunidad, es cualitativa y consensuada. Y ahí se divide en tres partes que son muy importantes, que es la investigación, la producción del conocimiento y las prácticas de los resultados. En cuanto a la investigación, siempre va a estar atada a su contexto, a una situación, a un tiempo o a unas costumbres, o sea que la descripción.
En cuanto a la producción de conocimiento, ella es la que trasciende a lo ideográfico por la posibilidad de generalizar. Por lo tanto, es el análisis y en cuanto al uso práctico de los resultados de la investigación viene siendo como la interpretación. En la investigación etnográfica, el investigador tiene una relación participativa y directa con el grupo social o grupo cultural en sus prácticas, la cual le dan un sentido y un significado. Además, es el principal instrumento de recopilación de la información y de los datos de forma naturalista. Esto quiere decir sin inferir en la realidad que él estudia. Y por lo tanto, el horizonte de sentido está en permanente cambio, el cual es pertinente a la comprensión, a la comunicación y al significado o sentido que se da sobre él. Dentro de las técnicas que utiliza el investigador etnográfico para poder dar respuesta al problema de investigación, tenemos la observación participante, que es una técnica que combina la observación con la participación y donde al observar los patrones de conducta del participante también participa en las prácticas sociales de dicho grupo. Tenemos el diario de campo, que es un recurso que permite rastrear información como son las observaciones, las descripciones que les resultan interesantes dentro del trabajo de campo. El informante, que es una persona crucial dentro del proceso investigativo, ya que es la que da acceso ya sea a otras personas o a escenarios importantes para hacer el proceso de investigación, además de favorecer las relaciones dentro de los contextos sociales y de la realidad social. Igualmente tenemos las historias de vida, que es el conocimiento de la vida personal de cada uno de los participantes. Tenemos también las entrevistas, que es una técnica importante para la recolección de información, de perspectivas de los participantes en la investigación. Estas pueden ser informales, pueden ser estructuradas, individuales o grupales. Igualmente tenemos la evaluación medioambiental, que es una técnica que permite analizar el contexto inmediato de cada uno de los participantes, la influencia de sus valores y su comportamiento en sus vidas. Igualmente tenemos la exploración cultural, que es una técnica donde el investigador puede utilizar diferentes actividades que pueden ser libres o sugeridas, como es el uso de cámaras, el uso de un teléfono móvil, de un diario de campo para la recolección de información, para describir sus perspectivas, su manera de pensar, sin necesidad de que esté directamente el investigador. Y por último tenemos el análisis de documentos, que es una técnica que soporta las evidencias de la observación, ya sean en papel, ya sea por videos, ya sea de manera de audio, y esta la pueden hacer la comunidad, la puede hacer un grupo social o la puede hacer directamente el investigador. En cuanto a los retos y desafíos que tenemos en la investigación etnográfica, tenemos una oportunidad para comprender y diversificar tanto las prácticas como sus significados en el acontecer del aula de clase, teniendo presente las intersubjetividades para contribuir a un verdadero tejido social, movilizar y transformar. Además, la etnografía nos permite transformarnos a nosotros mismos, es decir, desde el pensamiento crítico, transformar nuestras concepciones acerca de otras visiones del mundo y, con base en esta información, producir conocimiento. Por su carácter extenso, amerita un trabajo de campo riguroso para la recolección de datos, lo que resulta ser todo un desafío para su aplicación en los contextos educativos, dada la diversidad y las cambiantes dinámicas que se presentan al interior de los contextos.